café está botado aquí. ¡Ah! ¡Si cuando anduvieron corriendo, idiota! Pero mi café está botado Chiquillos, los micrófonos. Pues apaguen la cuestión. Hay alguien que está gritando ahí, los micrófonos. ¿Viste? ¿Se escucha bien? Ya, bienvenidas y bienvenidos al Liceo Municipal de Nacimiento, el establecimiento que te educará para la vida. Este educará para la vida, ¿cierto? En alusión a nuestro eslogan, educar para la vida, justamente, ¿ya? Nuestra misión, educar para la vida. El mejor de los éxitos para todas y para todos en este nuevo año escolar. Aquí tenemos una pequeña frase que dice: el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la invitación es a que ustedes cada día vayan trabajando, vayan sumando experiencias, aprendizajes, para que el día de mañana, ¿cierto?, el éxito llegue a cada uno de ustedes. Como lo dije al comienzo, vamos a empezar esta primera sesión, esta primera clase, presentando a los profesores que van a trabajar con ustedes. En primer lugar, vamos a dar la palabra al profesor Claudio Céspedes Sáez, quien nos va a saludar y dirigir unas breves palabras. Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Claudio Céspedes Sáez, soy profesor de lenguaje y voy a atender directamente al primero Canelo, ya en la asignatura de lenguaje y literatura. Y además voy a atender algunos talleres en primer año. Soy el profesor encargado del taller de lenguaje, mientras las clases sean virtuales, y una vez que sean presenciales, me va a corresponder también a algunos de los talleres. Es un gusto saludarlos al comienzo de año. Esperamos que todo funcione bien, que puedan reintegrarse en algún momento al liceo para que tengan la posibilidad de interactuar y podamos trabajar en la sala de clases. Por el momento, esta va a ser la forma de trabajar y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Bienvenidos. Gracias, Claudio. Profesor Andrea, ¿está por ahí? Profesor Andrea. Andrea, te están hablando a ti. ¿Se me escucha? Sí, Andrea, para que te presentes con los estudiantes. Ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero darle la bienvenida a todos, desearle que este año sea un año exitoso para cada uno de ustedes y que puedan dar lo mejor de sí en la asignatura, en esta y en todas las otras. Yo voy a dar apoyo al primero Raulí. Ese es mi curso. Ok, Andrea, gracias. Profesora Paulina. Paulina, ¿estás? Hola, buenos días. Me presento. Aquí estoy. Soy Paulina Ollarse. Voy a apoyar al primero Araucaria. Les deseo mucha suerte a todos, mucho ánimo. Sé que es un año difícil, pero aquí vamos a estar todos para apoyarnos mutuamente. Ya. La profesora Paola Benavides se va a presentar en un ratito más, o ahora mismo, en realidad. Hola a todos los alumnos. Yo soy la profesora Paola Benavides y este año voy a estar apoyando al curso primero Alerce y primero Avellano. ¿Ya? Cualquier cosa pueden consultar por WhatsApp. Yo ya algunos alumnos ya los tengo identificados, así que eso. Ojalá que participen de la clase y que sea lo más entretenido. Eso depende de ustedes, de su participación. Porque los profesores aquí están con todo el ánimo y con todas las ganas de hacer una clase entretenida y motivadora para ustedes. Y que tengan un buen año. Gracias.
Ya, estudiantes, y ya creo que lo dije en algún momento, mi nombre es Cristian Machucaneira, profesor de Lenguaje y Comunicación, 20 años en este establecimiento y este año me ha tocado el privilegio de trabajar casi con puros primeros medios. En mi caso, yo voy a trabajar de los 7 primeros medios, al único que yo no le voy a hacer clase de manera presencial, si es que volvemos en algún momento, es al primero Canelo, pero todos los demás, los 6, De pana. los... No Silencio, sé, chiquillos, silencio, yo por no. favor. Yo soy el alerce. Silencio, niños. Y los 6 cursos restantes, yo voy a ser el profesor de la asignatura de lengua y literatura, sea de manera virtual o sea de manera presencial en algún momento. Entonces ahora sí vamos a ir ya un poquito adentrándonos en lo que es la asignatura. Esperen, chiquillos, que algo se quedó pegado. Ahí sí. Ya, lo primero es una actividad como para invitarlos a ustedes a que participen, a que expresen sus vivencias, sus emociones, sus sentimientos. Aquí, ojalá, chiquillos, participen ustedes. La idea es que esto sea un diálogo y que no sea un monólogo solamente y que los profesores estemos aquí hablando. ¿Cómo se sienten después de sus vacaciones? ¿Qué me pueden decir ustedes respecto a ese interrogante? ¿Cómo se sienten después de haber tenido 2 meses de vacaciones? Posterior, ¿cierto? Un año que fue bastante estresante con esto de las clases a distancia, por el tema de la pandemia. ¿Cómo se sienten ustedes hoy en día? La idea es que participen sin que yo deba decir nombres, porque aquí en pantalla me aparecen todos los nombres de ustedes. Bien. De pana. Nos sentimos bien, ¿Ya? normal. No. Yo igual me siento bien. ¿Ya? No hay nada que los... Bacán. No hay nada que les... Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común, se sienten bien, perfecto. O sea, podríamos decir que Estamos bien. tenemos una normalidad en cuanto a sentimientos al iniciar este año escolar. Perfecto. Después dice, ¿se sienten preparados para enfrentar este año escolar 2021? Sí. Sí, estamos bien. Sí. Sí. Ya, quienes dicen que se sienten preparados, ¿en qué sentido están preparados? Más o menos. ¿Por qué dicen sí estoy preparado? Yo porque vengo con toda la disposición para estudiar. Ya, viene con toda la disposición para estudiar, perfecto. ¿Alguien más? ¿Por qué dice- Yo también. también lo se mismo siente que él. preparado? Sí. Ya, Igualmente, ok. La siguiente pregunta, porque chicos, este año yo voy a ponerle ganas. porque este año le voy a poner ganas, Exacto. perfecto. Desde el primer día y hasta el último día de cuarto medio, con todas las ganas, chicos. Más adelante vamos a conversar por qué es importante empezar con todas las ganas. Y la última pregunta, antes de ir ya con lo del lenguaje propiamente tal. ¿Cuáles son sus expectativas para este año escolar? ¿Cuál es su desafío? ¿Qué es lo que quieren lograr cada uno de ustedes en este año? Pasar de Me curso vaya con bien. buena nota. Pasar de curso con una buena nota. Pasar de curso. Pasar de curso con buenas notas. Ya, perfecto. ¿Alguna Yo otra espero, expectativa? yo espero poder aprender algo. Ya. Aparte de pasar con buenas notas, quiero pasar con un promedio arriba del 6.1 Ya, perfecto. y quiero aprender, porque es algo que se necesita. Exacto. Así que quiero... Hace falta. Hace falta. Quiere aprender porque es algo que realmente se necesita y es importante, ¿cierto? Perfecto. Sí. ¿Alguien más? ¿Expectativas, desafíos para este año? Todos me han dicho que quieren aprender, que quieren que les vaya bien, quieren subir sus notas, pero ¿esa es la única expectativa? ¿Ese es el único desafío? No, ¿Qué otro yo podría haber? quiero... Que lo que Yo- aprendamos no lo olvidemos. Que lo que aprendan quiero no se aprender- olvide. Sí. Ya. Yo lo que quiero es aprender inglés. Así Aprender que este año inglés. mi meta va a ser poder aprender inglés. ¿Pero solamente quieres aprender inglés y las demás asignaturas no? Sí, también. Algo. Sí, pues todo. Sí, también le quiero poner empeño a la otra materia.
el aprendizaje debe ser en todas las asignaturas y ahí va a servir más Sí. que si solo aprendes inglés. ¿Ya? Perfecto. Sí, Chiquillos, y a nivel de convivencia, a nivel de conocer a los compañeros, ¿nadie tiene como expectativa el día de mañana volver a clases y a lo mejor amigos. conocer a los Sí. compañeros? Yo sí hacer- quiero volver. hacer Sí. nuevos Hacer amigos? socializar. Sí, yo creo Queremos volver. Ya, quieren volver, ¿cierto? Pero eso, el hecho de volver o no va a depender mucho de las condiciones del contagio del virus de aquí a fin de No. mes. Y ahí vamos a ver, ¿ya? Bueno, todos queremos volver, pero vamos a ver si es que se puede realizar o no. La siguiente pregunta ya tiene que ver más, de a poquito nos vamos a ir adentrando en lo que es la asignatura de lengua y literatura. Chiquillos, reiterar lo que dijimos en algún momento me parece. En el chat, cada uno de ustedes coloque su nombre, apellido y curso. Nombre, apellido y curso. Esa es la forma que tenemos de ver el tema de la asistencia, así es que no lo olviden. Y lo otro, chiquillos, una sola vez. No se registren ahí en el chat 20 veces con la misma persona y el curso. Nombre, apellido, curso. No lo olviden. Listo, profe. Ya, perfecto. Estamos listos. Ya, silencio entonces para iniciar esta ronda de preguntas. Claudio, ¿me puede ayudar ahí? Profesor Claudio va a ir con ustedes acá. Mamá, pero ¿para qué abrir la ventana? Ay, qué frío. Está muteado. Tío Claudio está muteado. Claudio tiene que... Ok, gracias. Ahí sí. Ahora sí, ¿qué esperan de la asignatura? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué abrir la ventana? Puta, pero yo A ver, tengo frío. alguien me preguntaba si podía levantar la mano. Dice por acá. ¿Quién va a contestar? ¿Qué esperan de la asignatura? Una pregunta súper fácil. Que sea entretenida. Ya es que sea entretenida. ¿Qué más? En que nos deje una buena enseñanza. Que no sea tan difícil. Que sea fácil. Va a ser fácil en la medida en que ustedes pongan empeño. Que no sea tan pesada. Aprender y que el Ya. profesor o profesora con el que nos toque trate de enseñar con paciencia a los alumnos. Ya. Sí, la paciencia se puede desarrollar. ¿Ya? La idea es que ustedes, ¿no es cierto?, en la medida en que pongan el mejor de su empeño, les va a resultar más fácil. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O pasamos a la segunda? ¿Alguien sabe qué habilidades les permite desarrollar la asignatura? O sea, ¿para La qué tienen el comprensión. lenguaje? ¿Ya la comprensión de qué? La comunicación también. Ya, La la comunicación, Comprensión, texto. lectura, y la comprensión de los diálogos y lo que los demás hablan. Exacto. ¿Ya? Comprensión de palabras. Tu mente Exacto, se abre un eso. poco más a nuevas palabras y a nuevas cosas con la lectura. Ya me parece bien, ahí estamos validando la lectura como un A elemento entender el para texto. aumentar el ¿Qué es vocabulario. lo que significa en verdad? Ya, me parece bien. Eso tiene que ver con la comprensión lectora. ¿Ya? Y en la medida que tú entiendes el texto, se te van abriendo nuevas ventanas para entender otros mundos. Y Cristian, la pregunta dice, ¿por qué es importante el lenguaje en la sociedad? Así tenemos mejor comunicación. Para poder comunicarnos. ¿Ya? Para poder tener una comunicarnos. mejor socialización. Para poder tener criterio de alguna conversación o algo. Ajá. Ah. Ya, ahora, Entender a los demás. ¿qué Ser es previo, respetuoso. el lenguaje o la comunicación? ¿Qué va primero, el lenguaje o la comunicación? El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. Ya, ahí estamos de acuerdo. Lenguaje. Claro, ahí estamos de acuerdo. Claro, porque indudablemente si no hay lenguaje no podría haber comunicación, eventualmente dentro de una sociedad. Ahora, ¿para qué es importante la asignatura? ¿Ya? En los estudios superiores, ¿por qué? ¿Por qué sería importante? Para entender lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Porque si el día de mañana tú vas a la universidad y quieres coger una carrera que tenga que ver con lenguaje, tienes que saber sobre eso.
Pero solamente de lenguaje, por ejemplo, si va a estudiar algo relacionado con historia, con ciencia. Para poder con- entender las palabras y las cosas. El lenguaje está en todo, ¿verdad? En todo, porque con todo hay lenguaje. Porque sin Exactamente. comunicación no podía hablar. Claro, en la medida en que ustedes tienen una mejor comprensión lectora y se pueden expresar de mejor manera, los estudios superiores les van a ser más fáciles. ¿Ya? Se les va a acercar el éxito de mejor manera. No sé, Cristian, si hay algo más que tú quieras agregar. Ya, sí, Claudio, perdón. En la pregunta 4 dice que es importante la asignatura para los estudios superiores. ¿Por qué? Ya ustedes decían que sí. ¿Por qué razón? Cuando ustedes lleguen a cuarto medio, van a tener que dar la que ahora se llama PDT. Y los puntajes que más importantes son de lenguaje y de matemáticas. Chiquillos, hay un eco que me molesta. Si pudieran silenciarse. Entonces, ¿es importante la asignatura? Sí, claro que sí. ¿Para qué? Para que en la PDT les vaya bien y así puedan postular a la carrera que ustedes siempre han soñado. Desde ya, ¿cierto? Que ya ustedes tienen una carrera en su mente, entonces para lograr entrar a esa carrera, debe irles en cuarto medio bien en la PDT de lenguaje y también en la de matemáticas. Por lo tanto, todo lo que veamos en esta asignatura va a tener ese rumbo para que en la prueba, en la PDT, les vaya bien y puedan acceder a su carrera. Espera un poquito, chiquillos. Ya, continuamos con la siguiente diapositiva. Profesor. Sí. Tengo muy mala internet, así que a veces se me sale. Ya, bueno, chiquillos, después esta clase está siendo grabada y más tarde va a ser subida a YouTube. Para quienes ahora no pudieron conectarse o si su internet es inestable, en la tarde va a estar disponible en YouTube, ¿ya? Para que la puedan ver íntegramente. Aparte de las habilidades que ustedes nombraron hace un rato, que permite el lenguaje, aquí están las habilidades que a nivel de enseñanza media ustedes deben desarrollar, ¿cierto? Van como de la menos difícil a la más difícil. Las vamos a leer y tratar de ir explicando un poquito. Identificar. Es reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. Identificar no es una habilidad de estas que son más complejas, sino que la información en el texto yo la encuentro casi de manera explícita, está visible en el texto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo como lector? Solamente identificar, encontrar la información, ¿cierto?, que me están solicitando. Es una habilidad sencilla. Luego viene otra habilidad que se denomina inferir. ¿Qué será inferir? ¿Quién ha escuchado este concepto antes de ahora? ¿Qué es inferir? Ahí dice derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto. No nos dice mucho de eso, ¿cierto? Pensar algo sacar conclusiones con las bases que tienes del texto. Sacar conclusiones, dijo alguien. ¿Comprensión lectora? Ya tiene que ver, pues claro, cuando nosotros desarrollamos comprensión lectora tenemos que inferir mucho, porque ustedes saben que en los textos hay dos tipos de información. Hay una información que se llama lo dicho, que es la que está visible, y está lo no dicho, que es donde yo, lector, justamente debo inferir. Alguien dijo por ahí sacar conclusiones, por ahí va un poquito la idea. En otras palabras, y el concepto que ustedes más dominan es deducir. Hay otro concepto también que se llama colegir, pero el que más se usa, o ustedes deberían haber escuchado por lo menos, es deducir. De unas palabras que yo leo, saco yo otra idea. Eso es inferir. Y la comprensión lectora tiene mucho de esto. Siempre tenemos que estar infiriendo información. Deducir. Yo leo algo y deduzco lo que el autor quiso decirme. ¿Sí? También como las noticias, que me acuerdo que el año pasado también hay... Nos habían enseñado cómo identificar, hay la diferencia entre un hecho y una opinión, y en el texto también se necesita comprensión para identificar qué es un hecho y una opinión, para sacar más ideas. Perfecto, y ahí a veces tenemos que inferir, por supuesto. Tenemos otra habilidad que significa sintetizar, y en las preguntas de la PDT de este año por lo menos aparecieron varias preguntas donde los estudiantes debían sintetizar. ¿Qué es sintetizar?
Determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido original. ¿Quién me podría decir eso con sus palabras? ¿Qué significa sintetizar en palabras de ustedes? A ver. Hacer un resumen de lo más importante del texto. Ya una especie de resumen, una especie de ¿Sacar la idea síntesis. principal? Ya determinar cuáles son las ideas principales. Ok. Definir de qué se trata. Sí, tiene cierta relación. Chiquillos, repito. Unir estos puntos y llegar a una idea. ¿Perdón? Saber O definirla. diferenciar entre detalles Sí, eso y mismo. hechos importantes. Saber diferenciar entre lo que son detalles y lo que hechos que son realmente importantes. Ya, perfecto. Seguimos con otras habilidades que nosotros como profesores vamos a trabajar para que ustedes logren desarrollarlas bien y de esa manera tengan éxito, no solamente en primero medio, sino que en todos los niveles, y van a tener mucho más éxito cuando den esta famosa prueba de transición. Profesor Claudio, ¿me ayuda con las siguientes habilidades? Por favor. ¿Micrófono aparece? A ver, ahí está. Relacionar aparece, ¿verdad?, como establecer conexiones entre uno o más partes de un texto. Cada vez que nosotros establecemos relaciones, deben ser dos elementos que están unidos por un nexo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una instalación eléctrica, necesariamente van a tener que unir cables, ¿ya? Van a tener que establecer conexiones. Por lo tanto, Unir ideas. En el caso de relacionar a nivel de lenguaje es juntar ideas, ¿verdad?, que tengan algún elemento en común. Ya, por ejemplo, si yo digo perro, ¿quién me podría dar un elemento que se relacione con perro? En este momento. ¿Qué se relaciona con perro? Gato. Mascota. Mascota. Podemos decir animal. Podemos decir, por ejemplo, collar. Mamífero. Según la ciencia. Correa. Correa. Bozal, ¿verdad? Hay una serie de términos que se relacionan. Ahora, una habilidad un poco más compleja es interpretar. Porque aquí tenemos que no solamente relacionar, inferir, identificar, sino que tenemos que juntar todas las habilidades anteriores. Y dice, determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Es decir, acá tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál es la intención, cuál es el propósito, ¿verdad?, de esta lectura. Y para eso necesariamente tenemos que atribuirle un sentido, ¿ya? Un sentido coherente de acuerdo a lo que se está leyendo. Es una habilidad que cuesta, que es un poco más compleja y que hay que desarrollarla en el tiempo. Y dentro de las 6 habilidades, la más compleja, tal vez la más difícil de alcanzar en la brevedad del tiempo, es evaluar. Porque aquí entramos a formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, ¿verdad? Ya estamos emitiendo juicios de valor. Y por lo tanto necesitamos, ¿verdad?, juntar una serie de elementos para poder llegar a esto que es tan importante, que es emitir un juicio, es decir, valorar lo que se está leyendo. Ahí tendríamos las 6 habilidades, ¿verdad?, básicas que deben desarrollar por lo menos dentro de la asignatura para alcanzar un buen nivel de comprensión lectora. Mañana, en el taller de lenguaje, que tienen clase conmigo, vamos a retomar este tema con algunos ejemplos más directos, ¿ya? Así que por ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, chicos, informarles lo siguiente, que la asignatura de lengua y literatura incluye 3 grandes áreas o 3 ejes temáticos. Dentro de las distintas unidades que vamos a ir estudiando durante el año, a cada una de ellas vamos a tener que darle tiempo a la lectura, vamos a tener que dar tiempo a la escritura y vamos a tener que dar tiempo a la comunicación oral y también a la comunicación escrita. Entonces, repito, en estas 3 partes se divide lengua y literatura. Lectura, vamos a tener que leer, obvio. Escritura, van a tener que ustedes redactar en algún momento alguna actividad de aplicación.
y vamos a tener que conversar, así como ustedes lo están haciendo ahora, ¿cierto? Con sus participaciones, ustedes están desarrollando lo que es la comunicación oral en este caso. Cuando les pidamos que respondan alguna pregunta, van a desarrollar lo que es la comunicación escrita. Profesora Paola, ¿algo que agregar ahí? Ya, la profesora tiene un problemita técnico. Continuamos. Están balanceando atrás. Algunos conceptos a considerar en esta asignatura y que son importantes y que son como la base y de lo cual debemos partir. ¿Qué es lenguaje? Aquí en la pantalla, ¿cierto? Ustedes ven que dice que la RAE nos da dos definiciones para lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra, y también nos dice que es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito, ¿cierto? Ustedes diariamente, y desde cuando eran guaguitas, un par de meses, ¿cierto? No sé, por 3 años diría yo que ustedes ya tuvieron un lenguaje un poco desarrollado y que les permitió empezar a comunicarse con sus padres, con sus hermanos, ¿cierto? Diariamente nosotros estamos desarrollando lenguajes, entonces una capacidad propia del ser humano para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etc. Y también dice que es un sistema de signos. Aquí yo agregaría la palabra sistema de signos articulados, que es propio del ser humano, ¿cierto? Cuando junto una letra con otra letra, ¿cierto? Formo una palabra, formo varias palabras entre sí y formo una oración, formo varias oraciones y formo párrafos, y varios párrafos me conducen a conformar un texto, ¿cierto? Por eso se dice que el lenguaje es un sistema de signos articulados. En otras palabras, a partir de unidades mínimas, ¿cierto? Que serían las letras, los sonidos, somos capaces de construir macroestructuras como los textos, ¿cierto? Sean escritos o sean orales. ¿Qué es comunicación? La RAE, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la RAE? ¿Saben ustedes qué es la RAE o no? La Real Academia Española. Real Academia Española de la Lengua, perfecto. Dice que es la acción de comunicar o comunicarse, por ejemplo, comunicación amorosa. También la RAE nos dice que es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. A ver, trabajemos un poquito esta idea. Dice que transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. ¿Cuál será ese código común? ¿Cuál será el código común? El idioma. El idioma, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no hablo inglés y me encuentro con una persona que habla este idioma, como yo no manejo su sistema, su código, no nos vamos a entender, ¿ya? Entonces el código común entre los hablantes podría ser, ¿cierto?, el idioma español, el mapudungún, el francés o cualquiera de aquellos. Debe haber un código común para que la comunicación se pueda desarrollar. Si no hay un código común, obviamente vamos a pronunciar uno que otro sonido, una que otra palabra, pero el proceso propio de la comunicación no se va a poder llevar a cabo porque los códigos van a ser distintos. Entonces, requisito fundamental de la comunicación, que los códigos de emisor y receptor sean comunes. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Dice, la última comunicación de los dos escaladores se recibió a las 21 horas del jueves y en ella manifestaban su intención de desconectar la emisora de radio ante la tormenta que se avecinaba, ¿cierto? Ahí hubo un código común entre ellos que permitió la comunicación. Claudio, ¿algo que agregar ahí? A los conceptos de lenguaje o comunicación. No. Si el mensaje es claro, obviamente que la comunicación va a ser de calidad, ¿ya? De tal manera que cuando ustedes comenten algo, ya sea de manera escrita o de manera verbal, oral, necesariamente tienen que tratar de alcanzar una claridad para que el receptor pueda entender lo que ustedes le quieren comunicar. Hoy día se pueden decir muchas cosas y hay muchos canales para comentar, sobre todo las redes sociales. Y allí, si ustedes revisan los comentarios, no siempre tienen la claridad que se requiere para entenderlo. Ya, hay mucha gente que opina y que a veces redacta un mensaje que es casi incomprensible para el resto de los lectores.
¿ya? Ahí uno puede encontrar muchos ejemplos en las redes sociales de que si el lenguaje, ¿verdad?, no está utilizado de manera correcta, el mensaje pierde validez y vigencia. De tal manera que calidad lingüística tiene que ver con buena calidad también de la comunicación. Eso, Cristian. Ok, continuamos. Ya, ¿cierto? Anteriormente mencionamos los conceptos de lenguaje y comunicación. Preguntamos ahora, ¿cuál de esos dos conceptos es más importante? ¿El lenguaje o la comunicación? ¿Por qué? ¿Cuál de los dos conceptos anteriores es más importante? El lenguaje. Para Ya. tener una buena comunicación se El necesita el lenguaje. lenguaje. ¿Es cierto? ¿Alguien dice que es más importante la comunicación que el lenguaje? ¿O es el lenguaje definitivamente lo más importante? Y El después, lenguaje. ya, ¿por qué es el lenguaje? Porque para primero hay tener que una aprender buena a comunicación comunicarse. Para tener buena comunicación se hay que necesita tener buena saber más lengua. lenguaje. Hay que Exacto. saber ocupar el lenguaje. Hay que saber primero y después para transmitir lo que uno quiere decir con otra persona. Exacto. Claro, el lenguaje, ¿cierto?, es el más importante y de alguna manera el lenguaje va a permitir que nosotros podamos establecer una comunicación. Si no hay un lenguaje desarrollado, obviamente la comunicación no se va a poder desarrollar. Perfecto. Entonces, primero el lenguaje, y el lenguaje da origen o nos permite el proceso de la comunicación. Chiquillos, aquí vamos a mencionar de manera breve y rápida cuáles son las unidades de estudios que debemos desarrollar desde marzo y hasta diciembre en la medida en que las condiciones sanitarias nos permitan avanzar. Vamos a cubrir todo el programa de primero medio o tal vez vamos a cubrir solamente parte de este programa. La primera unidad tiene como título La libertad como tema literario. Aquí vamos a trabajar en dos contenidos esenciales. Vamos a profundizar lo que ustedes ya conocen de narrativa y vamos a profundizar y vamos a ampliar el campo de lo que ustedes saben ya de lírica, ¿cierto? Narrativa y lírica, ustedes desde que están en básica, diría yo desde primero básico tal vez, o segundo hacia arriba, en las distintas clases de lenguaje, silencio chiquillos, estudiaron narrativa y estudiaron lírica. La segunda unidad se denomina Ciudadanos y Opinión, y allí el concepto o el contenido central tiene que ver con el texto argumentativo. Ustedes, insisto, deben saber algo ya de argumentación, pero acá vamos a ampliar ese campo y para que ustedes sepan argumentar ante determinadas situaciones. Hoy en día podemos decir que la mayoría de los estudiantes chilenos no sabe argumentar. Se les pregunta, oye, ¿por qué es importante el lenguaje? Porque sí, porque me permite comunicar. Hay falta, ¿cierto? Me mencionó una idea un poco coherente, pero falta más el proceso de la argumentación. Y eso es lo que en la segunda unidad ustedes van a aprender y van a desarrollar habilidades tendientes a que cada día sus argumentos sean de mayor calidad. En la tercera unidad, que se denomina Relaciones Humanas en el Teatro y la Literatura, el contenido que vamos a tratar es el género dramático. Al igual como narrativa, al igual como lírica, como texto argumentativo, seguramente ustedes en séptimo, en octavo, o antes tal vez, estudiaron ya algo del género dramático. Aquí vamos a terminar un poco la teoría, pero más que la teoría, lo vamos a llevar a la parte práctica. Y la última unidad, por allá por noviembre o diciembre, la unidad se llama Comunicación y Sociedad, y allí vamos a ver, ¿cierto?, los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación, qué permiten los medios de comunicación en la sociedad, cuáles son los más importantes medios de comunicación con los que contamos diariamente o que usamos diariamente. Entonces, este es el programa de estudio de primer año medio. Si es que seguimos a distancia, se va a realizar una priorización curricular, o sea, vamos a ver solamente lo que nosotros creemos es lo más importante. Ahora, si en abril nos dicen tenemos que volver a sala de clases, ahí vamos a tener la oportunidad de trabajar el programa completo, no solamente una parte de él. Aparte de las habilidades que mencionamos al comienzo, en esta asignatura también se van a desarrollar otras habilidades
Interpretar, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Analizar es una habilidad que los estudiantes de enseñanza media y posteriormente de enseñanza superior deben saber desarrollar bien. Analizar textos, analizar una situación determinada, analizar una conversación. Siempre nosotros debemos ser capaces de realizar buenos análisis de cualquier cosa que nos digan que hagamos un estudio, un análisis de. Evaluar, ya lo decía el profesor Céspedes, ¿cierto? Tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo digo, con lo que yo pienso. Aplicar, vamos a ver una teoría, un contenido, y ustedes luego van a realizar un trabajo de aplicación, ¿cierto? Lo que tuve en la teoría, debo llevarlo a la práctica. Comprender, comparar dos elementos entre sí, planificar, escribir, revisar, reescribir, editar, si es que en algún momento trabajamos algo de más tecnológico, algún video, etc. Dialogar, lo que hemos hecho en este rato, algunos de ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Reformular una teoría, reformular un trabajo que hice, que el profesor me dijo que faltaba algo, yo debo reformularlo, ¿cierto? Trabajar de nuevo las ideas, expresar lo que ustedes hicieron al comienzo cuando yo planteé esas preguntas de bienvenida, y muchas otras habilidades que van a ir apareciendo dependiendo del contenido que estemos tratando. Cristian, Claudio. yo quería hacerle una consulta a los alumnos. Me llegó por acá un mensaje que dice que se escucha como con eco. ¿Alguien me puede contestar si efectivamente es así? Sí. No. No. A veces. Más o menos. Debe En ser algún el momento. internet Ojo. en la X Yo persona. no escucho con eco. A veces no. De vez en cuando nomás. Ya, ok, muchas gracias. Ya. Entonces, chicos, ahora vamos a ir adentrándonos de a poquito y en los minutos que nos quedan a la unidad 1. Ustedes recordarán lo que vieron recién. La unidad 1, los contenidos allí involucrados son los de narrativa y lírica. Nosotros, como una especie de diagnóstico para saber qué tanto ustedes recuerdan de narrativa, hemos planteado esta interrogante. ¿Qué sé de narrativa? Cualquiera de ustedes y ojalá de a uno. ¿Qué sé? Es un género. Es un género, ya, perfecto. ¿Qué más? Es cuando alguien narra una historia o una opinión. Ya, es cuando alguien, ya, mira, yo te pregunto qué es narrativa y tú me dices que es cuando alguien narra. Pero hay Cuando concepto. una persona de terceros narra la historia, algo así. Ya, a ver, chiquillos, les digo a todos, Tomare. ninguna respuesta debe contener la palabra que está incluida en la pregunta. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿qué es narrativa? Ustedes no deberían contestarme es cuando alguien narra, porque al final no me está diciendo nada. ¿Qué sinónimo conocemos de narrar? Cuando alguien cuenta, Expresar. cuando alguien cuenta una opinión o una historia. Contar, ¿cierto? Ese sería un sinónimo de narrar. ¿Alguien contar. relata algo? Relatar. Ahí sí, pues chicos, ahí me estarían respondiendo bien la pregunta. Pero si me dicen es cuando alguien narra, no, pues ahí estaríamos, no me estaría diciendo nada al final. Entonces, ¿qué sé de narrativa? Ustedes ya me han dicho que sé qué significa contar, sé qué significa relatar. ¿Qué cosas narro? ¿Qué cosas relato? ¿Qué cosas cuento? Cuento. Ya, Historia. un cuento. Textos. Cuentos, poemas, historia, Género literario. textos, Ya, noticias. ya, pero aquí los poemas no tendrían cabida aquí, ¿eh? Excepto si es un poema en prosa. Significa entonces, ¿qué es narrativa? Es contar, relatar, dar a conocer una historia. ¿Esa historia de qué tipo puede ser en cuanto a su credibilidad? Literaria. Ya, literaria. Real o ficticio. Real o ficticio, perfecto, ¿cierto? Infantil. Entonces, narrar significa contar o relatar historias reales o ficticias. ¿Qué significa ficticias? Recuérdenme ese concepto. Cuando algo está hecho por la Inventado. imaginación, no Algo real. que no existe en la vida real. Ya, Algo irreal. Algo que es cierto, inventado, irreal, que no se ajusta mucho a lo que es lo que acontece en nuestra realidad. Perfecto. ¿Qué más sabemos de narrativa? A ver, resumamos. ¿Qué es narrar? Contar o relatar historias reales o ficticias. Ahí tenemos ya una primera aproximación, un conocimiento ya claro de parte de ustedes. El género narrativo, dijeron que era un género, perfecto.
Pero ¿qué más incluye este género narrativo? Les simplifico la pregunta. Por ejemplo, en un cuento, todos ustedes han escuchado o leído cuentos desde que eran chiquititos. ¿Qué encontramos dentro de un cuento? Personajes. Partes. Ideas. Personajes, partes, el Situaciones. desarrollo final. Personajes, Acciones, sí. situaciones, Problema. acciones, ¿ya? ¿Qué más? Desarrollo. Claro, Conclusión. el desarrollo y la conclusión tendrían que ver con la estructura. Narrador. ¿cierto? Ya tiene un narrador, perfecto. Un ambiente. Un ambiente, ok. Y falta Una época. Una situación. El Una tiempo, época. hogar. Eso, perfecto. Una La época, época. o un tiempo. Resumamos. El género narrativo posee 4 grandes elementos. Y ustedes aquí, en la lluvia de ideas que dieron, nombraron los 4. Tenemos personajes. Claro que sí. Los personajes le dan vida a la situación narrada, contada. Tenemos narrador. Perfecto. Tenemos un ambiente. Época, dijo alguien. Perfecto. Y tenemos un espacio en el cual se desarrollan los acontecimientos. Vamos al concepto de narrador. ¿Qué sabemos de narrador? Que cuenta la historia. Es quien cuenta Es el que, la historia. es el que está Tipos de escribiendo la narradores, como historia. tercera persona, primera persona. Ya, El que a ver, ¿Quién relata la historia? sí, aquí. Puede ser el protagonista o otra persona desde el exterior. Ya, una pequeña O corrección. puede ser como un dios omnisciente, creo que era. Ya, perfecto. Corregir al alumno que dijo que era quien estaba escribiendo la historia. No, pues, chiquillos, no confundan autor con narrador. El autor es una persona real, ¿cierto? Que crea, que inventa, que escribe una historia. En cambio, el narrador es una voz por medio de la cual se van entregando las situaciones del relato, ¿ya? Tipos de narrador. Existen principalmente 2 tipos de narradores. ¿Cuáles serían esos? El que está Interno y dentro de la externo. historia y El el que está personaje afuera. y el omnisciente. El personaje y el omnisciente. Ya, ordenemos un poquito. Básicamente tenemos 2 tipos de narrador. A uno que le llamamos narrador en primera persona, o también llamado narrador homodiegético, y tenemos un narrador que llamamos narrador en tercera persona o heterodiegético. Cuando es narrador en primera persona, ¿a qué se refiere? Es que lo está. Es que el personaje cuenta El su historia. El personaje está contando la historia. El personaje principal. El personaje principal es quien cuenta su historia, ¿ya? ¿Y el narrador en tercera persona? Es que lo cuenta otra la persona. historia de una persona. Que cuenta la historia del personaje. Lo cuenta otra persona desde su perspectiva. Ya, entonces, De lo que uno ve. narrador en persona, el personaje está dentro de la historia y es parte de ella, y en el narrador en tercera persona, el narrador relata desde afuera. Y cuando relata desde afuera, el narrador se clasifica en 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? El omnisciente y el testigo. No, el testigo es del primera. Yo le pregunté ¿cómo por era el otro? tercera persona. El tercera persona puede ser omnisciente. Principal. Objetivo. Omnisciente, aquel que lo sabe todo, ¿cierto? Hasta los pensamientos que tienen los personajes. Y El objetivo. objetivo. Solamente relata lo que ve y no indaga más allá en las situaciones o en los personajes. ¿Qué más sabemos de narrativa? ¿Qué más sabemos? Hablamos de la definición de género narrativo, hablamos de los 4 elementos del género narrativo, hablamos del narrador y sus tipos. ¿Qué más? A ver, si yo les pregunto o les doy el concepto de anacronías, deberían ustedes haber estudiado el concepto de anacronías y corresponde a uno de los 4 elementos que yo les mencioné: personajes, narrador, tiempo y ambiente. ¿Qué serán las anacronías y a cuál de estos elementos corresponderá? ¿Se acuerdan? ¿Vieron ese concepto o no? Anacronías. Yo no me acuerdo de haberlo pasado. ¿No Yo se tampoco acuerdan? me acuerdo de haberlo pasado. ¿No se El acuerdan? orden cronológico de la historia. ¿Con los saltos en el tiempo? Tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Tiene que ver con el orden de las acciones. A ver, yo sé que los siguientes conceptos sí los vieron o sí les son más familiares. Raconto y flashback, ¿les suenan? Flashback lo pasó. Flashback, raconto, flash forward. Raconto igual. Con eso tienen que ver las anacronías. Y las anacronías tienen que ver con el tiempo narrativo
y se definen como alteraciones o rupturas que se producen dentro del relato. Por ejemplo, yo siempre les digo a los chiquillos, una película un poquito antigua, pero yo sé que ustedes igual la han visto. No sé si ustedes han visto la película Titanic. ¿Les suena la película Titanic? Sí. ¿Cierto? La película empieza con la protagonista Rose, pero ya abuelita, ya viejita, casi a punto de irse para el otro mundo. Y desde ahí, ¿cierto? Ella da un salto al pasado. Son como... Y empieza a recordar, ¿cierto? Ahí tendríamos un raconto, o sea, un recuerdo extenso de una situación. La cuenta en Profesor. primera persona, la Sí. historia. Profe, Dígame. en algunos casos son como los saltos temporales. Eso es, pues, son saltos temporales, ya sea al pasado o al futuro. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Cuando los saltos son al pasado se llama analepsis. Y ahí tenemos el raconto y el flashback. Y cuando el salto es al futuro se llama prolepsis. Y ahí tenemos el flash forward y la premonición. ¿Ya? Claudio, ¿algo que agregar? ¿Contribuir? Sí, es que estos conceptos los van a ocupar, ¿verdad? Una vez que comencemos a trabajar con textos, pero lo importante es tener claro que cronos, ¿verdad? Que viene de una palabra griega que tiene que ver con tiempo, ¿ya? Nos va a indicar que todo lo sincrónico, lo anacrónico, todo lo que tenga que ver con cronológico es relacionado con el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien habló de ordenación cronológica de las acciones, efectivamente es una ordenación en el tiempo. Y la anacronía, ¿verdad? Es una ruptura temporal. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirven, por ejemplo, las palabras griegas? Justamente para eso. Las raíces griegas nos ayudan a entender algunos conceptos que utilizamos todos los días. ¿Ya? Y en este caso, cronos, que es una palabra griega, ¿no es cierto?, nos deriva a cronología, anacronía y otras. ¿Cómo se llama el aparato para medir el tiempo en atletismo? Un cronómetro. Cronómetro. Exactamente, tiene que ver con tiempo. Ahí tienen un caso. No sé si hay algo más, Cristian. Yo, Cristian, estaba viendo el chat. Hay una alumna que dice verdades ocultas. Yo no veo la novela, pero sí sé que hicieron un salto en el tiempo. Y quizás eso es más como para los chiquillos más contemporáneos. Vamos a tener que actualizarnos. Claro, en este caso... Durado caleta el tiempo. Sí, en este caso, esa novela yo la escucho de rebote en mi casa. Claro, ahí tendríamos una prolepsis, o sea, un salto extenso al futuro. Y en ese caso se llama en narrativa por lo menos premonición, porque es algo extenso y detallado. ¿Ya? Muchachos y muchachas, jóvenes y señoritas, esta primera clase de lenguaje no fue propiamente una clase con los contenidos, sino que una pequeña introducción, que ustedes conocieran las habilidades que ustedes deberán desarrollar, que ustedes conocieran el programa de estudio, saber nosotros qué tanto sabían del género narrativo, que es con lo cual vamos a comenzar en 2 semanas más ya, más en concreto, de presentarnos nosotros. Esa era un poquito la idea de esta primera clase de lenguaje, ¿ya? Felicitar a los chiquillos por la participación, por la asistencia. Tenemos más de 200 estudiantes conectados. La idea es que cuando esto partamos ya 100% con lo que es la asignatura propiamente tal, con las unidades, con los contenidos, en 2 semanas más, ojalá estén conectados los 240 estudiantes que son de primero. Encuentro que 206 de 240 es súper bueno. Así es que, y aquellos que, como les dije hace un rato, que por X razón no pudieron conectarse esta vez, en 2 semanas más ojalá puedan hacerlo. Y los 206 que se conectaron ahora, de aquí hasta diciembre, estén aquí en la clase de lenguaje, sea de esta manera o sea presencial, si es que en algún momento nos corresponde regresar. Un gusto, muchachos, conocer. Vi algunos rostros porque la mayoría tenía sus cámaras apagadas. La idea es que esta asignatura se enfrente de manera responsable, de manera participativa, que cuando el profesor, yo, el profesor Claudio, la profesora Paola, esté entregando algún concepto y ustedes no logren entenderlo, ustedes pregunten hasta que logren entenderlo, ¿ya? Claudio, micrófono. Cristian, tal vez sería bueno clarificar cómo hacer la metodología de la clase, o sea, cuánto dura, para que los chicos tengan una idea de cómo va a funcionar eso. ¿Qué es la mierda? Esa weá. Chiquillos, esa grosería, por favor.
señorita. Ya, sí, lo que dice Claudia. Silencio. Las clases de lenguaje van a ser cada 2 semanas, con 2 horas al día. Ahora en la mañana nosotros nos juntamos. Perdón, profe. Ya, nos juntamos a las 10 hasta las 11. Y luego en la tarde nos vamos a volver a ver de 14 a 13 horas. Allí ya vamos a empezar con las actividades, con los desafíos. 14 a 15, dije 14 a 13. Sí, de 14 a 15, no de 14 a 13. Nos vamos a volver a ver en la tarde. Allí vamos a trabajar un documento que nos llegó del Departamento de Convivencia Escolar. A todo esto, feliz Día de la Mujer a todas nuestras estudiantes que están al otro lado de la pantalla. Hoy, 8 de marzo, se conmemora ese día. Feliz Día de la Mujer. Así es que... Gracias, profesor. No, ahí Gracias, cometí tío. un error. Cometí un error. No se dice feliz día, ¿cierto? Sino que sea un día distinto, un día de reflexión. Es una conmemoración. Es una conmemoración del Día de la Mujer. En la tarde vamos a trabajar esto. ¿Por qué el 8 de marzo? ¿Qué pasó el 8 de marzo de X años? Y que dio origen a la conmemoración, ¿cierto?, del Día Internacional de la Mujer. Estudiantes, 2 cosas para terminar por esta vez. No, porque tú no dijiste que no. Silencio. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste que no? Silencio, por favor, niños. Estoy en clase Dos y después ideas. tengo una prueba y después tengo clases de nuevo. Ajá. Dos. Silencio. Viola. ¿Cómo silencio, Pau? ¿Ah? Ya. 2 ideas para finalizar. La primera, recordarles que en el chat coloquen su nombre, apellido y curso. Eso se usa para la asistencia. Y recordarles que los profesores jefes de cada curso primero medio enviaron el otro día un link donde ustedes respondieron un diagnóstico que tenía que ver con las emociones. Hoy día ustedes van a ingresar a ese mismo link y usando la misma clave que se les dio a cada curso para responder ahora el diagnóstico de lengua y literatura. Tienen un plazo, un tiempo de 2 horas para responder ese diagnóstico. La idea es que lo respondan a conciencia, que lean bien los textos y que vayan respondiendo lo que allí se consulta, ¿ya? Entonces, de 11 a 13 horas, ustedes van a tener para responder este diagnóstico de lengua y literatura, ¿sí? Profesor, a mí me sucedió que la otra vez para la prueba anterior no pude conectarme porque mi root no tomaba y no lo pude hacer, no lo hice al final. Ya tendrías que haberle dicho eso al profesor jefe o profesora. Sí, le dije. Y no hubo solución. Dijo que hoy día lo veíamos. Ya, entonces ahí pregúntale a tu profesor o profesora cómo lo hacen si es que no pudiste responder el de la semana pasada. Ya, sí. Entonces muchachos, el link que ya fue recibido por ustedes, deben ingresar allí con la clave que les corresponde según el curso y responder el diagnóstico de lengua y literatura que ya está disponible. Y reitero, respóndanlo a conciencia, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen de la asignatura de lengua y literatura. Profesor, unas palabras de despedida. Micrófono. Sí. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto haber tenido algún tipo de conexión con ustedes, pensando en que en algún momento nos vamos a ver acá en el establecimiento. Pero mientras vamos a trabajar, ¿verdad?, a través de esta vía y vamos a tratar de que ustedes aprendan lo que deben aprender y un poco más. Todo va a depender de exclusivamente del empeño que ustedes le pongan, el esfuerzo y la dedicación que demuestren. Nos estamos viendo más tarde, ahora tienen que trabajar en el diagnóstico, así es que aprovechen el tiempo y háganlo absolutamente a conciencia. Nos vemos. Bueno, yo pedirles, chiquillos, que el chat lo utilicen principalmente para poner su nombre, su curso, porque después nosotros eso lo tenemos que tomar, tomamos todo el chat y lo guardamos. Se quedan guardadas sus conversaciones de cosas que no van en relación a la clase, ¿ya? Así que eso pedirles que el chat lo utilicen solamente para hacer preguntas de la clase o hacer acotaciones de preguntas que se estén realizando en relación a lo que están trabajando, ¿ya?
Y lo otro, bueno, felicitarlos por la participación. Hay muchos alumnos que han ido aportando a la clase y eso es súper importante para que la clase también sea más entretenida y más dinámica. Ahora invitarlos a que participen del diagnóstico y nos vemos en la tarde. ¿Ya nos vamos? Ya, ahora sí, chiquillos, terminamos por ahora, entonces van a responder el diagnóstico cada uno de ustedes y nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde. ¿Tenemos que responder ahora? Sí, de 11. Chao. 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 Chao.